Hay una noche en la historia de Francia que nadie que la estudie puede olvidar, no por la magnitud del crimen, no por el número de víctimas, sino lo que reveló sobre la mente humana cuando se quiebra en silencio durante demasiado tiempo. El 2 de febrero de 1933, Le Mans, Francia. Una ciudad tranquila, burguesa, ordenada. Dentro de una casa de la calle Bruyère, una madre y su hija regresan a casa por la noche. La calefacción no funciona, las luces están apagadas, llaman a sus sirvientas, nadie responde. Suben las escaleras, y lo que encuentran al abrir esa puerta no tiene nombre en ningún idioma. Dos cuerpos, mutilados de una forma que los forenses describirán más tarde como la escena más brutal que habían visto en décadas. Los ojos arrancados, los miembros destrozados. Sangre en las paredes, en el techo, en cada rincón de esa habitación. Y al fondo del pasillo, encerradas en su cuarto en completa oscuridad, dos mujeres, Christine Papin, 32 años, Lea Papin, su hermana menor, 21 años, abrazadas, tranquilas. Una de ellas mira al inspector a los ojos y dice, sin temblor en la voz, fuimos nosotras. Bienvenidos a Antropía Criminal. Hoy no vamos a hablar solo de un crimen. Vamos a descender al interior dos mentes que vivieron en un mundo paralelo, un mundo sellado entre ellas dos, tan hermético que la realidad dejó de importar. Vamos a hablar de psicosis, de codependencia, de lo que ocurre cuando el silencio se convierte en el único idioma que dos personas comparten. Vamos a hablar de Christine y Lea Papin. Y al final de este video, te voy a hacer una pregunta que quiero que en los comentarios, porque este caso no tiene una respuesta simple. Y me interesa saber qué piensas tú. Empecemos desde el principio. Para entender lo que ocurrió ese febrero, tenemos que volver años atrás, décadas atrás, a una infancia que no debería haberle ocurrido a nadie. Clémence Papin no era lo que se llamaría una madre cariñosa. Era una mujer dura, errática, con una vida personal caótica que pagaron sus propios hijos. El padre de las niñas desapareció del PA muy temprano. La versión oficial decía que había muerto. La versión real era más complicada, más oscura, más vergonzosa para la familia. Clemence tuvo 3 hijos. Emilia, la mayor, Christine. Y Lea, la pequeña, a Emilia la entregó a unos tíos. Desapareció de sus vidas. A Christine y Lea las distribuyó entre orfanatos y parientes. Las niñas crecieron separadas, sin una figura estable de afecto, sin un hogar que durara más de unos meses. Christine fue la que más resistió. Era inteligente, metódica, con una capacidad de trabajo extraordinaria. Aprendió a coser, a limpiar, a cocinar. Aprendió a ser útil porque la utilidad era lo único que parecía protegerla de ser devuelta. Cuando tenía 14 años, ya trabajaba como sirviasas ajenas, y lo hacía bien. Bien, demasiado bien, tan bien que sus empleadores la recomendaban a otros. Lea llegó después, años después, cuando Christine ya había construido algo parecido a una rutina, a una identidad. Y cuando las hermanas volvieron a estar juntas, algo se cerró, algo se selló. Los psicólogos que estudiarían este caso décadas más tarde lo llamarían folie à deux, una locura compartida, una psicosis que se construye entre dos personas que se aíslan del mundo exterior. Pero en 1926, cuando Christine y Lea empezaron a trabajar juntas para la familia Lancelin en Le Mans, nadie sabía lo que se estaba gestando en ese interior. Desde fuera, eran sirvientas modelo, puntuales, silenciosas, eficientes. Los vecinos las recordaban como las mudas, que casi nunca hablaban con nadie, ni entre ellas, en público. La señora Léonie Lancelin, pero no especialmente cruel para los estándares de la época. Su hija Geneviève era discreta, educada. El señor Léon Lancelin viajaba con frecuencia por negocios.
La casa era grande. Las hermanas vivían en las habitaciones del servicio, en el piso de arriba. Y durante 7 años, esa fue la vida. 7 años de trabajo, de silencio, de obediencia. 7 años cerradas en ese mundo de dos. Porque eso es lo que hay que entender. Christine y Lea no tenían amigos, no salían en sus días libres, o salían las dos juntas, y siempre volvían antes de lo esperado. No tenían relaciones románticas conocidas, no escribían cartas a nadie que no fuera su madre, y esas cartas eran escasas y frías. Tenían solo a la otra. Y con el tiempo, ese vínculo dejó de ser fraternal para convertirse en algo más complejo, más visceral, más difícil de nombrar. Los investigadores posteriores especularon con la naturaleza de su relación. Algunos hablan de codependencia extrema, otros van más lejos. Lo que sí es seguro es esto: en la mente de Christine, Lea era la única realidad, y en la mente de Lea, Christine era la ley. Ahora llegamos al 2 de febrero de 1933. La señora Lancelin y su hija habían salido por la tarde. El señor Lancelin estaba fuera de la ciudad. La casa era de las hermanas. Entonces, algo pasó con la plancha eléctrica. Algo tan pequeño, tan doméstico, tan absurdo que cuando lo lees por primera vez crees que falformación. La plancha se fundió, por segunda vez en poco tiempo. Y con ello saltó el fusible de toda la planta. La casa quedó sin luz. Cuando las señoras Lancelin regresaron esa noche y encontraron la oscuridad, la reacción de la señora Leoni no fue de comprensión. Fue de irritación, de reproche. Para Christine, ese reproche fue el detonante. No el primero, no el único. Era el último de una acumulación de años. De humillaciones percibidas, de silencios cargados, de una tensión que había crecido en ese mundo cerrado entre las dos hermanas hasta volverse insoportable. Christine atacó primero. Lo que ocurrió en los siguientes minutos es difícil de reconstruir con precisión, no por de pruebas, sino por la naturaleza misma del horror. Christine arrancó los ojos de Leonie con sus propias manos. Con sus dedos, sin herramienta, sin arma, solo con la fuerza de sus manos. Lea hizo lo mismo con Geneviève. Después, con un martillo, con un cuchillo de cocina, con un palo de escoba, desmembraron los cuerpos. La brutalidad de la escena superó todo lo que los investigadores de la época habían documentado. El médico forense informó en su informe que el nivel de violencia era incompatible con un estado mental normal. Y tenía razón, solo que no de la manera que esperaba. Cuando la policía llegó a la casa, guiada por el señor Lancelin, que no había podido contactar con su familia, la acertaban en su cuarto. Juntas, acurrucadas en la misma cama. Cuando entraron los agentes con linternas, Lea abrió los ojos. Christine ya estaba mirando la puerta. No corrieron, no gritaron, no intentaron escapar. Christine dijo: «Hemos hecho algo malo». Y eso fue todo. Dura el juicio, que comenzó en septiembre de 1933, Francia entera quedó suspendida entre el horror y la fascinación. La prensa escribía sobre ellas todos los días. Los intelectuales tomaron partido. Jean-Paul Sartre escribió sobre el caso. El dramaturgo John Genet se obsesionó con él. Los surrealistas convirtieron en símbolo. Pero lo que ocurrió dentro de esa sala de juicio fue algo más perturbador que cualquier análisis literario. Christine se desintegró. Desde el momento de su detención, algo en ella comenzó a romperse. Como si el crimen hubiera sido el clímax de una tensión que ya no podía sostener más. Como si al liberar esa violencia hubiera liberado también el último ancla que la sujetaba a la realidad. Empezó a tener alucinaciones. Negaba haber cometido el crimen, luego lo confesaba en detalle, luego volvía a negarlo. Hablaba de posesiones, de fuerzas externas, de visiones. Los médicos la examinaron, los diagnósticos variaban: psicosis aguda,
histeria, paranoia. Lo que nadie pudo negar era que Christine Papin, sin Lea a su lado, simplemente no podía funcionar. La habían separado de su hermana desde el momento de la detención. Y esa separación, para Christine, era literalmente el fin del mundo. Lea, por su parte, presentó un perfil radicalmente diferente en el juicio, dócil. Cooperativa. Parecía no comprender del todo la gravedad de lo ocurrido. Respondía a las preguntas con monosílabos. Miraba a su hermana con una expresión que los periodistas describían como de perro fiel. El fiscal describió a Christine como el cerebro dominante, a Lea como la ejecutora pasiva. La defensa intentó alegar enajenación mental. Los médicos forenses estaban divididos. Y aquí llegamos al corazón psicológico de este caso. El concepto que hace de las hermanas Papin un estudio único en la historia de la psiquiatría forense. La folie à deux, literalmente, la locura de dos. Es un síndrome psiquiátrico en el que los síntomas de una persona con un trastorno mental severo se transfieren, se comparten, se contagian a otra persona con quien mantiene un vínculo extremadamente estrecho. La persona primaria, que en este caso era Christine, desarrolla el trastorno de forma autónoma. Sus alucinaciones, su distorsión de la realidad, su percepción paranoica del entorno son genuinas y profundas. La persona secundaria, Lea, no está necesariamente enferma en el sentido clínico, pero su aislamiento total, su dependencia absoluta de la persona primaria, su ausencia de cualquier contacto externo que pudiera contrarrestar la narrativa del otro, la convierte en un recipiente perfecto. Lea absorbió la realidad de Christine, no porque fuera débil, sino porque no tenía otra realidad disponible. ¿Qué veían ellas que nadie más veía? Eso es algo que nunca sabremos del todo. Los testimonios de Christine durante el juicio son fragmentarios, contradictorios, a veces completamente disociados. Hablaba de la señora Lancelin como si fuera una amenaza existencial, como si atacarla fuera un acto de supervivencia. Hay investigadores que sugieren que Christine había construido, durante años, una narrativa en la que las señoras Lancelin eran enemigas. No en el sentido racional, no por hechos concretos verificables, sino en esa lógica distorsionada de la paranoia donde los pequeños gestos cotidianos se convierten en señales de un plan contra ti. Una mirada de la señora Leonie, un comentario sobre la plancha, un gesto de impaciencia. Para una mente sana, son incomodidades laborales. Para una mente que lleva años construyendo una fortaleza de dos, son confirmaciones de una amenaza que siempre supo que estaba ahí. El veredicto llegó el 28 de septiembre de 1933. Christine Papin fue declarada culpable de asesinato con premeditación. Fue condenada a la guillotina. Lea Papin fue condenada a 10 años de trabajos forzados. La condena de Christine fue posteriormente conmutada a cadena perpetua. Pero Christine no vivió su condena de la manera en que el sistema esperaba. Se negó a comer, se arrancaba el cabello. Tenía episodios de violencia extremas de periodos de completa inmovilidad de catalepsia. Los guardias la describían como un animal herido que ha perdido el instinto de sobrevivir. Pedía a Lea. La pedía constantemente, la llamaba por su nombre durante horas. En 1937, 4 años después del crimen, Christine Papin murió en la cárcel. El diagnóstico oficial, caquexia por rechazo voluntario a la alimentación, la causa real, la ausencia de la única persona que era su mundo. Lea salió de prisión en 1943, cumplida su condena. Se instaló en una ciudad diferente, con un nombre diferente. Trabajó en un hotel durante décadas. Vivió en silencio en el anonimato sin que nadie a su alrededor supiera quién era realmente. Murió en 2001. Tenía 89 años. No públicamente del caso en toda su vida.
No existe ningún testimonio, ninguna entrevista, ninguna palabra de Lea Papin después de 1973 que explique qué vivió ella, qué pensaba, qué veía ella cuando cerraba los ojos por la noche. Ese es, quizás, el elemento más perturbador de toda esta historia. Hay una pregunta que los psicólogos, los filósofos, los criminólogos y los escritores llevan 90 años intentando responder. ¿Quién era Lea Papensin Christine? ¿Tenía pensamientos propios? ¿Tenía miedos propios? Sabía, en algún nivel de su conciencia, que lo que ocurría en ese mundo de dos no era normal. O para ese momento la fusión era tan completa que la pregunta ya no tenía sentido. La folie à deux nos obliga a replantearnos algo que damos por sentado, la individualidad de la mente. Creemos que nuestra percepción de la realidad es nuestra, que lo que vemos, lo que sentimos, lo que interpretamos como amenaza o como seguridad surge de dentro de nosotros. Pero el caso Papin demuestra que la mente es permeable, que en condiciones de aislamiento extremo, de dependencia total, de ausencia de perspectivas externas, la realidad de otra persona puede convertirse en la tuya. No por debilidad, no por estupidez, sino porque los seres humanos somos, en lo más fundamental, criaturas sociales que construimos la realidad en relación con otros. Y cuando esa relación es de dos solos contra el mundo pierde. Lo que ocurrió en la casa de los Lancelin esa noche de febrero no fue solo un crimen. Fue el colapso de una ficción que dos mujeres habían construido durante años para sobrevivir. Una ficción que empezó como refugio y terminó como trampa. Una ficción que en su momento de máxima presión explotó hacia afuera con una violencia que no tenía ningún lugar más al que ir. ¿Eran malas Christine y Lea Papin? ¿Eran monstruos? ¿O eran el producto inevitable de una infancia rota? Un sistema que las abandonó, y una mente humana que hizo lo que saben hacer las mentes humanas cuando no tienen más recursos. Cerrar filas con lo único disponible. Yo no tengo una respuesta definitiva, y no creo que nadie la tenga. Lo que sí creo es que este caso no puede leerse solo como una historia de crimen. Tiene que leerse como una historia sobre lo que le hacemos a las personas cuando las dejamos caer entre las grietas del mundo. Cuando las privamos de conexión, de afecto, de la diversidad de perspectivas que nos mantiene cuerdos. Las hermanas Papin no nacieron rotas, las rompieron, y en ese proceso de ruptura construyeron algo que solo podía terminar en tragedia para todos. Eso no las absuelve, no absuelve a nadie, pero sí nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántas personas hay ahora mismo en el mundo viviendo en su propio mundo de dos? ¿Cuántas mentes están construyendo en este momento una narrativa compartida que se aleja, poco a poco, de la realidad que todos los demás habitamos? ¿Y cuándo nos damos cuenta? Damos cuenta siempre, o muchas veces solo lo sabemos cuando ya es demasiado tarde. Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que Christine y Lea Papin eran conscientes de lo que eran? ¿Crees que en algún momento una de las dos pudo haber salido de esa dinámica si hubiera tenido la oportunidad? Y si conoces algún otro caso de folie à deux que creas que debería aparecer en este canal, escríbelo. Me interesa saber qué conoces, qué te perturba, qué te hace pensar. Porque eso es exactamente lo que hacemos aquí en Antropía Criminal. No venimos a resolver el crimen. Venimos a entender la mente que lo cometió. Hasta la próxima.